Hola amigos. Hoy les traigo un nuevo video, espero les guste. A mí me deja con un sabor agridulce, debido al sentimiento que me genera saber el momento difícil y complicado que están viviendo actualmente nuestros hermanos en la península de Yucatán, que ha recibido dos tormentas tropicales, Cristóbal y Gamma, y dos huracanes, Delta y Zeta, todo esto en un lapso de 3 a 6 meses, sumado a las lluvias intermitentes, ha generado que ciudades como Mérida, en la zona norte de la ciudad queden municipios con alrededor de 50.000 viviendas y 200.000 personas quedaran bajo el agua debido al aumento en el nivel del manto freático, todo esto al terminar el paso de huracán Delta. Ahora justo el día de hoy aproximadamente a las 12 am, nuevamente vivieron momentos de incertidumbre. El huracán Zeta tocó tierra en Tulum, Quintana Roo, causando de nuevo más daños a su paso, y terminando de ocasionar los destrozos que Delta había dejado pendiente a su paso. Afortunadamente hasta ahora no se han reportado víctimas, pero sí daños a viviendas y diversos árboles caídos que obstruyen vialidades en ciudades como Cancún, Playa del Carmen, Valladolid. Fuerza hermanos, todo México está con ustedes. Pronto saldrán de estos momentos, y quedarán solo para el recuerdo. Huracanes poderosos que han azotado a México. Número 15. Huracán Zeta. Año 2020. Categoría 1. El huracán Zeta comenzó a azotar el lunes los centros turísticos de Playa del Carmen y Cozumel con fuertes lluvias y vientos, mientras avanzaba por el Caribe hacia la península de Yucatán, en una trayectoria que podría llevarlo a la costa estadounidense del Golfo de México para mediados de semana. El lunes por la noche, Zeta se ubicaba a 70 kilómetros, 45 millas, al sur-sureste de la isla de Cozumel, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, NHC por sus siglas en inglés. El meteoro tenía vientos máximos sostenidos de 130 km por hora, 80 millas por hora. El pronóstico actual señala que Zeta pasará por Cozumel y al sur de Playa del Carmen. Delta tocó tierra el 7 de octubre entre Playa del Carmen y Cancún con vientos de 175 km por hora, 110 millas por hora. El centro de huracanes estimaba que Zeta podría dejar entre 10 y 20 centímetros, 4 y 8 pulgadas, de lluvia sobre México, las Islas Caimán y partes de Cuba, antes de castigar la costa estadounidense en el Golfo de México. Se prevé que la tormenta toque tierra en alguna parte entre Luisiana y la franja occidental de Florida. Número 14. Huracán Delta. Año 2020. Categoría 3. El huracán Delta fue un ciclón tropical de categoría 4 que se desintegró sobre Mississippi en Estados Unidos, después de impactar a Puerto Morelos y la península de Yucatán en México, Jamaica, las Islas Caimán, el oeste de Cuba, Florida, entre otros. Es el huracán más fuerte registrado en el Atlántico desde hace 15 años. Recientemente se convirtió en la cuarta tormenta con nombre récord de 2020 en azotar Luisiana, así como en la 10ª tormenta con nombre récord en azotar los Estados Unidos. Zeta es la tormenta número 27 con nombre de la temporada del Atlántico y el huracán número 11 del año. Una temporada promedio tiene 6 huracanes y 12 tormentas con nombre. Esta temporada ha tenido tantas tormentas que los meteorólogos han recurrido al alfabeto griego tras haber agotado los nombres designados. El paso del huracán Delta no provocó mayores daños en Cancún. Sin embargo, el impacto económico ascenderá a 4.000 millones de pesos según Chuck Watson, modelador de desastres de Enki Research citado por Bloomberg. Con árboles caídos, anuncios espectaculares, ventanas y diversos daños generados en viviendas, pero sin pérdida de vidas humanas. En la ciudad de Mérida, varios fraccionamientos y municipios, con alrededor de 200.000 habitantes, quedaron con sus pertenencias bajo el agua, debido a las lluvias generadas, hicieron que aumentara el nivel del manto freático, generando que agua entre hasta las casas hasta 30 centímetros de altura, y peor aún que se estanque días, sin poder filtrarse al suelo. Aún no se termina con el recuento total de los daños. Número 13. Huracán Janet. Año 1955. Categoría 5. Por el poniente, la ciudad y la bahía de Chetumal reciben al visitante con esta agradable explanada dotada de jardines y bancas. En su centro se levanta una gran escultura llamada Renacimiento,
que recuerda la terrible furia del huracán Janet. El 27 de septiembre de 1955, llegó el huracán Janet a Chetumal, ciudad con una importante población. Las cosas cambiaron para siempre. En el amanecer del 28 de septiembre la ciudad desaparece quedando únicamente tablones y láminas esparcidos alrededor de muchos kilómetros. El huracán Janet, con vientos de más de 280 kilómetros por hora, la devastó hasta sus cimientos, dejando, según estimaciones del cronista Herrera Muñoz, más de 300 muertos. El Janet se llevó parte del agua de la bahía de Chetumal, al igual que pasó en 1998 con Mitch, que amenazó al sur del estado, pero finalmente pegó en Centroamérica. Este ciclón es considerado uno de los más fatales y devastadores del siglo pasado. Meteoro azotó con tal fuerza que prácticamente destruyó la ciudad y causó la muerte de unos 800 de sus 8.000 habitantes. El fenómeno se convirtió en un doloroso parteaguas histórico, y todavía hoy los chetumaleños suelen referirse al pasado local en términos de antes del Janet y después del Janet. La gente de la zona baja no pensó que habría desastre y se negaron a abandonarla. Muchos murieron ahogados, de acuerdo con los testimonios recabados por Reporteros Quintana Roo, en un video difundido en YouTube. Janet ya había dejado 200 muertos en el Caribe. Mahahualeb-Calac, fueron advertidos. En Chetumal se le atribuyen 187 muertos, aunque otros estiman que fueron hasta 300 las víctimas. El violento huracán nació cerca de la isla de San Vicente, tiró un avión cazahuracanes que lo seguía, matando a 11 personas a bordo. A Chetumal llegó con vientos entre 265 y 280 kilómetros por hora. Número 12. Huracán Lisa. Año, 1976. Categoría, 4. El 30 de septiembre de 1976 el huracán Lisa impactó en la Bahía de La Paz dejando a su paso una gran devastación. Hasta la fecha, a años del suceso, aún no hay una cifra oficial de muertos. Todas las fuentes consultadas coinciden en evidenciar que este ciclón ha sido el peor desastre en la historia de Baja California Sur. Un artículo de 2011 en el Sudcaliforniano asegura que desapareció alrededor del 10% de la población de esta ciudad, siendo más de 7.000 muertos, aunque hay quienes afirman que la cifra ascendió a 10.000. Lisa no tocó tierra en Baja California Sur, sino que entró directamente a Sinaloa, cerca de Los Mochis. Sin embargo, cuando pasó por el sur del Golfo de California, 100 kilómetros al este de La Paz, alcanzó intensidad máxima de 222 kilómetros por hora como huracán categoría 4. Los daños provocados por Lisa fueron mucho mayores que Odile y se debieron a la acumulación de lluvia, 137 milímetros en 24 horas, que estableció un máximo histórico para La Paz. Esta condición dañó una represa en la cañada El Cajoncito, en las afueras de la ciudad, provocando la inundación repentina de este arroyo y que cientos de personas fueran arrastradas por la crecida. Entre 1970 y 2010, Lisa ocupa el segundo lugar dentro de los 10 ciclones tropicales más dañinos que tocaron tierra en la costa occidental de México. Número 11. Huracán, Jova. Año, 2011. Categoría, 3. Yoube alcanzó su punto máximo como una fuerte huracán categoría 3 con vientos sostenidos de 125 millas por hora, 205 kilómetros por hora, y una presión de 955 mbar, 28.2 inhg, justo por debajo de la intensidad de huracán categoría 4. En la duración de Yoube, el Centro Nacional de Huracanes predijo que golpearía al suroeste de México como un huracán en su pronóstico de 5 días. A partir del 8 de octubre, el Centro Nacional de Huracanes aconsejó a los residentes en México que monitoreen el camino de Yoube. Al día siguiente, el gobierno mexicano emitió un aviso de huracán desde Punta San Telmo en el suroeste de Michoacán hasta Cabo Corrientes, Jalisco, con una alerta de tormenta tropical que se extiende más al sur hasta Lázaro Cárdenas, Michoacán. 6 horas después, los relojes se actualizaron a sus respectivas advertencias de intensidad. Un día después, se emitió una alerta de tormenta tropical al norte del área de advertencia de huracanes a San Blas, Nayarit. 9 personas fueron asesinadas por la tormenta, y 6 personas resultaron heridas.
Una mujer de 71 años se ahogó en Colima después de que una fuerte corriente arrastrara el automóvil en el que viajaban ella y su hijo. En el vecino estado de Jalisco, el huracán Yoube provocó un deslizamiento de tierra en la ciudad de Cihuatlán, justo tierra adentro desde la costa, que barrió una casa y finalmente mató a una mujer de 21 años y a su hija. Las inundaciones arrasaron un puente y destruyeron tramos de carreteras que salen de Manzanillo. Varios caminos fueron dañados por la tormenta y los deslizamientos de tierra e inundaciones bloquearon 3 carreteras principales que conectan ciudades en los estados de Jalisco y Colima. Los cortes de energía que resultaron debido a Yoube afectaron a 107,000 clientes de electricidad. En todo Jalisco, las pérdidas de Yoube llegaron a 1.3 millones de pesos y aproximadamente 46,280 personas se vieron afectadas. En Colima, las pérdidas preliminares para la industria del turismo se estimaron en 170 millones de pesos. El daño infraestructural por la tormenta en Colima alcanzó 1.283 millones de pesos. Número 10. Huracán, Stan. Año, 2005. Categoría, 1. Una corriente tropical, que partió desde la costa africana el 17 de septiembre, formó un área de bajas presiones cuando llegó a la parte occidental del Mar Caribe y se convirtió en una depresión tropical el 1 de octubre. Cerca de las costas de la península de Yucatán se reforzó y desde el día 2 de octubre se comenzó a denominar tormenta tropical Stan. Stan tocó tierra en la península de Yucatán y se redujo a una depresión tropical, pero de nuevo tomó fuerza y emergió en la bahía de Campeche. Para el 4 de octubre, ya se había reforzado suficientemente para ser denominado huracán. Stan volvió a tocar tierra más tarde aquella mañana en el centro de la costa este de México, al sur de Veracruz, como un huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson. Más tarde se debilitó y volvió a ser una tormenta tropical al comienzo de la tarde de aquel día. La tormenta produjo desprendimientos de tierra, inundaciones y fuertes vientos a lo largo de su recorrido por el sur y este de México y Centroamérica. 500 milímetros de lluvia fueron reportados, lo cual produjo destrucción. La mayor parte de las inundaciones fueron consecuencia de las bandas exteriores de Stan, así como cuando todavía era una depresión tropical. Las cosechas de café y otros cultivos de la región se perdieron a consecuencia de las inundaciones. Como consecuencia, Stan fue retirado de la lista de nombres de los ciclones tropicales. En primavera del 2006, en la temporada del 2011 fue sustituido por Sean. Número 9. Huracán, Paulina. Año, 1997. Categoría, 4. El huracán Pauline, también conocido como Paulina, fue un ciclón tropical que tocó tierra en el sur de México a principios de octubre de 1997, siendo uno de los más mortíferos, destructivos y costosos en dicho país durante la segunda mitad del siglo XX. Paulina se originó de una onda tropical el 5 de octubre a 410 kilómetros al sur-suroeste de Huatulco, Oaxaca. Inicialmente tuvo un desplazamiento con dirección hacia el este, pero luego giró hacia el noroeste. Durante el día 7 de octubre, Paulina registró su máxima intensidad alcanzando la categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson con vientos de 215 km por hora y rachas de hasta 240 km por hora. Para la tarde del día 8, tocó tierra cerca de Puerto Escondido, Oaxaca, provocando serias afectaciones en la costa de ese estado. La madrugada del 9 de octubre, se internó en el estado de Guerrero dejando al puerto de Acapulco prácticamente devastado. Paulina produjo una torrencial precipitación récord en Acapulco de 411 milímetros acumulados en menos de 24 horas. Las inundaciones, crecientes de los ríos y deslaves afectaron severamente una de las regiones más pobres de México, dejando entre 230 a 400 personas muertas. Cerca de 300,000 personas quedaron sin hogar y se registraron daños por $7,500 millones, lo que lo coloca en el 10º puesto de los desastres naturales más devastadores de México. Número 8. Huracán, Lane. Año, 2006. Categoría, 3. Lane se desarrolló el 13 de septiembre de una onda tropical al suroeste de México. Se movió hacia el noroeste, paralelo a la costa de México, y se intensificó constantemente en un área propicia para un mayor fortalecimiento. Después de girar hacia el noreste,
Lane alcanzó vientos máximos de 125 millas por hora, 205 kilómetros por hora, e hizo tocar tierra en el estado de Sinaloa en la fuerza máxima. Rápidamente se debilitó y se disipó el 17 de septiembre, y más tarde trajo precipitación a la parte sur del estado de Texas. A lo largo de su trayectoria, Lane resultó 4 fallecidos y daños materiales. El daño más fuerte fue en Sinaloa, donde el huracán llegó a tocar tierra, incluyendo reportes de severos daños a las cosechas. En ese estado, se estima que 4.000 de hogares fueron afectados por el ciclón, con cerca de 248.000 personas afectadas. En Acapulco se reportaron inundaciones en las calles y avenidas. A causa de eso, resultó los deslizamientos de tierra en algunas áreas. Los daños en todo el país totalizaron 2.2 mil millones de pesos. A lo largo de Sinaloa, varios caminos dañados dejaron a muchas comunidades aisladas del resto del país. Lane causó graves daños en agrícolas en el estado, posiblemente llegó con una estimación de 55 millones de dólares. El huracán también dañó las instalaciones de tratamiento de agua y los sistemas de distribución en múltiples comunidades, lo que llevó a la Secretaría de Salud a declarar una alerta sanitaria en Sinaloa. Los daños en Sinaloa totalizaron alrededor de 109.3 millones de dólares. En todo México, el huracán Lane mató a 4 personas. Un estimado de 4.320 hogares fueron afectados por el huracán, con cerca de 248.000 personas afectadas. Los sistemas de agua fueron dañados en 9 municipios, dejando miles temporalmente sin agua. Un total de 19.200 millas, 30.000 kilómetros, de caminos y carreteras fueron dañados hasta cierto punto, incluyendo algunos puentes destruidos. En total, el huracán causó alrededor de 203 millones de dólares en daños en el país. Número 7. Huracán Tico. Año, 1983. Categoría, 4. El huracán Tico es uno de los 4 grandes huracanes que azotaron Mazatlán. Los orígenes del huracán Tico se debieron a una débil perturbación tropical que cruzó Costa Rica hacia el Océano Pacífico el 7 de octubre de 1983. Sobre aguas cálidas, el sistema estaba lo suficientemente organizado como para ser declarado depresión tropical 21 el 11 de octubre, aproximadamente, 575 millas. 930 kilómetros, al sur de Acapulco. El 12 de octubre giró bruscamente hacia el norte, la depresión se elevó a tormenta tropical Tico el 13 de octubre. La tormenta tropical Tico continuó intensificándose. 2 días después de convertirse en tormenta tropical, Tico se fortaleció aún más para alcanzar el estado de huracán. Temprano el 19 de octubre, alcanzó vientos máximos de 130 millas por hora 215 kilómetros por hora. Se debilitó ligeramente a medida que se acercaba a la costa. Ese día Tico tocó tierra cerca de Mazatlán con vientos de 125 millas por hora 205 kilómetros por hora. Los restos fueron rastreados en los estados del Atlántico Medio durante 5 días más. Tico fue el ciclón tropical más mortífero y destructivo de la temporada. En total, el huracán hundió 9 barcos pequeños y 9 pescadores murieron. El huracán Tico fue responsable de graves inundaciones y graves daños debido a los fuertes vientos. En todo el estado de Sinaloa, el huracán destruyó casi 19.000 acres, 77 kilómetros cuadrados, de frijoles y maíz, aunque la mayor parte del daño agrícola ocurrió al sur de Mazatlán. Además, el huracán interrumpió el flujo de agua potable. Un total de 13 hoteles sufrieron daños importantes y 14 personas resultaron heridas. 25.000 personas se quedaron sin hogar y los daños en todo el país se estimaron en 200 millones. El huracán Tico causó un total de 135 muertes en México. Aunque la mayor parte de su impacto ocurrió en México, los remanentes de Tico se trasladaron a los Estados Unidos, donde provocaron fuertes lluvias e inundaciones. Un total de 141 personas murieron y los daños ascendieron a 284 millones de pesos. Número 6. Huracán Isidoro. Año, 2002. Categoría, 3. Por estado las acumulaciones máximas de lluvia en 96 horas fueron de 777 milímetros en Campeche,
680 milímetros en Chiapas, 504 milímetros en Yucatán, 381.5 milímetros en Tabasco y de 250.3 milímetros en Quintana Roo. En José María Morelos, Quintana Roo se inundó la población de San Marcos, pueblo entero quedó bajo el agua a consecuencias del huracán Isidoro. Los vientos registrados en el lugar de impacto del huracán, en Telchac Puerto, debieron alcanzar su máxima intensidad de categoría 3 con 205 km por hora. Durante su máxima intensidad, justo en el norte de la península de Yucatán, la estructura del huracán fue asimétrica, registrándose vientos medidos por el avión de reconocimiento de la NOAA de hasta 110 nudos, 205 km por hora, con una extensión de 55 kilómetros en el semicírculo sur y de hasta 85 kilómetros en el semicírculo norte. Después del impacto en tierra, por la fricción con el terreno, la configuración y estructura del huracán fue irregular. El huracán Isidoro desarrolló su trayectoria en 288 horas, tiempo en el que recorrió una distancia aproximada de 3.490 kilómetros a una velocidad promedio de 12 kilómetros por hora. Este 10º ciclón de la temporada, fue el primero esa temporada que entró a tierra por el lado del Atlántico, afectando la península de Yucatán y el sureste del país. Los vientos registrados cada hora en la estación meteorológica del aeropuerto de Mérida, Yucatán, denotaron una fuerte a muy fuerte intensidad, fuerza 6 a 7 en la escala de Beaufort, a partir de las 14. Durante el resto del día 21 y parte del día 22, el huracán Isidoro mantuvo una trayectoria con rumbo hacia el oeste, desplazándose lentamente en forma paralela a la costa norte de la península de Yucatán, cubriendo con sus bandas nubosas la región sureste de México. El día 22 de septiembre a las 17, hora local, se detectó con las imágenes del radar meteorológico de Cancún, que la muralla que rodeaba al ojo del huracán golpeaba la costa norte de Yucatán. Posteriormente, el ojo del huracán Isidoro impactó sobre tierra firme, en Telchac Puerto, aproximadamente a 45 kilómetros al este de Progreso, Yucatán, e Ixil con vientos máximos sostenidos de 205 km por hora y rachas de 250 km por hora. Durante el resto de este día, el centro de Isidoro se desplazó sobre tierra con rumbo suroeste, afectando con fuerte intensidad a toda la península de Yucatán, con daños catastróficos sobre los estados de Yucatán y Campeche. El día 23 por la mañana, en su avance sobre tierra hacia el sur, cuando se encontraba sobre Muna entre los límites entre los estados de Yucatán y Campeche, el huracán Isidoro se degradó a categoría 1 con vientos máximos sostenidos de 130 km por hora y rachas de 155 km por hora y más tarde a tormenta tropical. Durante el resto del día el meteoro mantuvo una trayectoria errática moviéndose sobre la parte occidental de Yucatán. Después de describir un rizo en sentido contrario a las manecillas del reloj, sobre el occidente del estado de Yucatán, el día 24 por la mañana, la tormenta tropical Isidoro retornó al mar, localizándose a 55 kilómetros al norte de Puerto Progreso, con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora, rachas de 100 kilómetros por hora y presión mínima de 987 hPa. Isidoro se mantuvo barriendo los estados de Yucatán y Campeche por cerca de 35 horas, 14 con fuerza de huracán y 21 horas como tormenta tropical. A esto se debe la gran devastación que causó debido a su lento y errático movimiento. En Yucatán 70 de sus 106 municipios fueron decretados zonas de desastre. En el vecino estado de Campeche 7 de sus 11 municipios fueron decretados zonas de desastre, incluida la capital, donde se reportó la destrucción del malecón y severas inundaciones en un tramo de la carretera federal México 180 a la altura entre Ampolol y Tenabo. Durante los días 24 y 25, la tormenta tropical Isidoro siguió una trayectoria con rumbo predominante hacia el norte, cruzando durante estos 2 días el Golfo de México, hasta acercarse frente a las costas de Luisiana y Mississippi. En las últimas horas del día 25, se localizó a 200 kilómetros al sur de Nueva Orleans, Luisiana, con vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora. En la madrugada del día 26, el centro de Isidoro se localizó en territorio de los Estados Unidos, a 32 kilómetros al suroeste de Nueva Orleans, Luisiana, aún con vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora. Daños por $330 millones. Número 5.
Huracán Emily. Año 2005. Categoría 5. El huracán Emily fue el primer huracán categoría 5 registrado en una temporada y el más intenso en formarse antes del mes de agosto. Hasta la tormenta tropical Edward en 2020, también fue la quinta tormenta nombrada más temprana registrada en el Atlántico en ese tiempo. La tormenta se formó el 10 de julio de 2005 en el Océano Atlántico Central antes de pasar por las islas de Barlovento el 14 de julio. Un seguimiento general hacia el oeste. En el noroeste, la tormenta se intensificó gradualmente a medida que atravesaba el Caribe, llegando a su punto máximo como huracán categoría 5 el 16 de julio, marcando la fecha más temprana para que una tormenta lo haga en el transcurso de un año determinado. Posteriormente, el sistema tocó tierra en la península de Yucatán como una categoría 4. Cruzando rápidamente la península, Emily emergió al Golfo de México y se reorganizó. El 20 de julio, la tormenta golpeó a Tamaulipas como un huracán mayor y se disipó rápidamente en 24 horas. La tormenta causó daños significativos a lo largo de su camino, con hasta 1.01 mil millones en daños registrados, además de causar 17 muertes. Emily es la última, y más costosa, tormenta categoría 5 que no tiene nombre retirado. Golpeando la península de Yucatán el 18 de julio como un huracán categoría 4, se esperaba un daño generalizado de vientos de 135 millas por hora, 215 kilómetros por hora. Sin embargo, estos vientos se limitaron a una pequeña área alrededor del centro de Emily. Las áreas en Playa del Carmen, Tulum y Cozumel sufrieron el impacto más severo. En algunos casos, los postes de hormigón de servicios públicos se partieron por la mitad por poderosas ráfagas de viento. Debido al movimiento relativamente rápido de Emily, la lluvia fue bastante ligera, alcanzando un máximo de 4,9 pulgadas, 120 milímetros. Los fuertes vientos producidos por Emily causaron un impacto considerable en Quintana Roo, especialmente en el municipio de Solidaridad, dejando a casi 200.000 residencias sin electricidad. En términos de daños estructurales, 851 viviendas fueron impactadas en diversos grados. La tormenta afectó aproximadamente 13.345 acres, 5.400 hectáreas, de bosques y tierras agrícolas. Algunas franjas de árboles experimentaron defoliación. Las pérdidas más importantes asociadas con el huracán se originaron en la industria del turismo, y los hoteles experimentaron daños por valor de 947 millones de pesos. Más de 12.500 habitaciones, casi una quinta parte de la infraestructura hotelera disponible del estado, sufrieron daños. En general, el daño en el estado alcanzó 1.11 mil millones de pesos. Noreste de México. El segundo aterrizaje de Emily como un fuerte huracán de categoría 3 trajo daños significativos a la costa noreste de México. En la comunidad pesquera de Laguna Madre, más del 80% de los edificios fueron destruidos como resultado de la marejada ciclónica. Varias comunidades en la remota costa de Tamaulipas se aislaron después de la tormenta, y se informaron grandes inundaciones costeras junto con fuertes daños por el viento, con numerosas viviendas destruidas. También se reportaron inundaciones en el interior de Monterrey. La comunicación al área de la Riviera Maya fue difícil después de la tormenta, no todos los teléfonos celulares estaban recibiendo cobertura en el área, las líneas terrestres estaban caídas y no había electricidad. Unas 18.000 personas en 20 comunidades bajas en el estado de Tamaulipas, justo al sur de la frontera mexicano-estadounidense, fueron evacuadas. Incluyendo las pérdidas sufridas por la industria petrolera, los daños en México ascendieron a 8.87 mil millones de pesos. Número 4. Huracán Kena. Año 2002. Categoría 5. El huracán Kena fue un ciclón tropical de categoría 5, el más fuerte de la temporada de huracanes en el Pacífico de 2002, que afectó a México, dejando 4 muertos y 40 heridos. La ciudad más afectada en el estado de Jalisco fue Puerto Vallarta, donde los daños ascendieron a unos 10 millones de dólares. Es uno de los huracanes más fuertes que han afectado a México, ocupando la tercera posición en el Océano Pacífico, solo por detrás de los huracanes Patricia y Madeline.
Este huracán entró por las playas de Nayarit como categoría 4 y fue virando hacia el noreste pasando por los estados de Durango, Zacatecas y Coahuila. En aquel 25 de octubre del 2002, el Kenneth se presentó como el segundo huracán más poderoso sobre México, solo superado por Gilberto. Ese viernes, poco después del mediodía, tocó tierra en Nayarit, por el municipio de San Blas, con vientos de hasta 230 kilómetros por hora. La Comisión Nacional del Agua, Conagua, indica que Kenneth llegó a alcanzar la categoría 5, pero tocó tierra con la fuerza y nivel de 4, a su paso por el territorio nacional, dejó 4 muertos y 40 heridos, además de pérdidas por $101 millones, siendo Nayarit y Jalisco los estados más afectados. Por ser donde tocó tierra, en Nayarit hubo mayor destrucción, dejó afectaciones en 17,000 viviendas, 61,000 hectáreas de cultivos agrícolas y daños en infraestructura carretera. Se habla de que dejó al menos 7,000 damnificados. La entidad fue considerada la noche de aquel viernes área de desastre material. La zona más afectada de Nayarit fue el municipio de San Blas, sin embargo los daños se registraron en todo el estado. Incluso una de las muertes se reportó en el poblado de Villa Hidalgo, Santiago Ixcuintla. Los registros detallan que fue una mujer a la que le cayó el techo de su vivienda. Los vientos del Kenneth también tumbaron 35 estructuras de la Comisión Federal de Electricidad y 60 postes, por lo que Nayarit quedó a oscuras. En algunos municipios como San Blas y Santiago Ixcuintla, el servicio de luz y redes telefónicas no se restablecieron hasta 3 días después del desastre. Datos del Fondo Nacional de Desastres Naturales, FONDEN, estimó a más de 420 millones de pesos el monto de los daños causados en Nayarit. Para atender la situación, se acordó que Gobierno Federal, del presidente Vicente Fox, aportaría 321 millones de pesos y Gobierno del Estado, administrado por Antonio Echevarría Domínguez, 100 millones de pesos. Ese mismo 25 de octubre, pero por la noche, como consecuencia de la fricción al avanzar sobre la Tierra, Kenneth se degradó rápidamente a depresión tropical, entre los límites de Zacatecas y Durango. Número 3. Huracán, Vilma. Año, 2005. Categoría, 5. Vilma fue el cuarto huracán de categoría 5 de la temporada que batió el récord de las temporadas pasadas de 1960 y 1961. Es el huracán más intenso registrado en el Atlántico y el 10º ciclón tropical más intenso registrado en todo el mundo. Los otros 9 fueron tifones, con la presión más baja reportada en el hemisferio occidental, un récord que ostentaba el huracán Gilbert, con 888 hPa. Vilma alcanzó los 882 hPa, que también alcanzó a ser el huracán más intenso de la zona hasta entonces, récord que sería emulado por el huracán Patricia que alcanzó la más baja con 872 hPa en el Pacífico durante 2015. Vilma alcanzó tierra en más de una ocasión y provocó sus efectos más destructivos en la República Mexicana, en la península de Yucatán, Cuba y en la parte sur de la península estadounidense de la Florida. Hasta el momento están reportados 47 decesos relacionados con la tormenta y los daños se estiman entre 18 y 22 mil millones de dólares, esto solamente en Estados Unidos, que posicionan a Vilma entre los 10 huracanes más costosos del Atlántico y en el 6º lugar para Estados Unidos. Víctimas mortales. Las primeras informaciones que llegaron fueron de los corrimientos de tierras en Haití, en los que murieron al menos 12 personas. Una persona falleció en Jamaica el 16 de octubre, cuando la entonces depresión tropical golpeó la región por un tiempo muy prolongado, lo que provocó inundaciones y deslizamientos de lodo que bloquearon carreteras y dañaron viviendas. Casi 250 personas tuvieron que ser evacuadas a albergues de emergencia en la isla. Por lo menos 8 muertes fueron reportadas en México. 2 ocurrieron en Playa del Carmen, debido a una explosión de gas provocada por los fuertes vientos. En Cozumel, se reportaron 4 decesos y en Cancún, 1, provocado por una ventana destruida por el viento. Una persona murió en el estado de Yucatán tras la caída de un árbol. Ninguna de estas muertes fue confirmada por fuentes oficiales. En Cuba, un autobús que trasladaba personas evacuadas se accidentó, siniestro en el que murieron 4 de sus ocupantes, 3 de ellos turistas extranjeros.
Por lo menos 35 decesos relacionados con el huracán Vilma se han reportado en Estados Unidos, todos en el estado de Florida. Un hombre en Coral Springs que inspeccionaba los daños durante el ojo del huracán murió por la caída de un árbol, según oficiales del condado de Broward. Otras 3 muertes ocurrieron en los condados de Collier y Palm Beach provocadas por escombros y trozos de objetos destrozados arrojados por el viento. Además, se reportó un ahogamiento en el lago Mole al norte del condado de Miami-Dade tras el volcamiento de un bote. También se atribuyeron a Vilma al menos 26 muertes indirectas. Impacto económico. El impacto económico del huracán Vilma fue uno de los mayores en la historia de México, por detrás del huracán Pauline, y provocó unas pérdidas de $7.5 billones. Su reconstrucción ha significado un costo económico y temporal desmesurado. En México, por sectores, los más afectados fueron el turismo y la agricultura. Los daños de este último se cifraron en $4.6 millones. En cuanto al núcleo duro de la economía del área, el turismo, afectó a la franja conocida como la zona hotelera, en la que se concentran los hoteles más lujosos de Cancún como el Hilton Cancún Golf and Spa Resort, Fiesta Americana Coral Beach, el JW Marriott, el Ritz-Carlton, el Millie, los Palace Resorts, etc. Acabada la tormenta de 3 días, se iniciaron las tareas de reconstrucción y el gobierno de Vicente Fox envió significativas ayudas para el sector. Sin embargo, las consecuencias del desastre se alargaron hasta varios meses después, por la falta de afluencia del turismo nacional e internacional. Impacto social. En México, el gobierno procuró amparar a los trabajadores para que estos no perdieran sus empleos en el sector turístico. Una de las medidas adoptadas fue sancionar a aquellos patrones de la industria hotelera y restaurantera que redujeran su plantilla de trabajo. Sin embargo, el ingreso principal de los trabajadores de la industria turística son las comisiones y propinas, mismas que no se generaron durante los meses que se prolongó la reconstrucción y rehabilitación de la zona hotelera. En las semanas posteriores al paso del huracán presentaron algunas carencias, sobre todo en las comunicaciones electrónicas, mismas que fueron recuperadas en poco tiempo. A excepción de la telefonía tradicional, las ciudades afectadas quedaron parcialmente incomunicadas por un par de días. En algunas zonas de la ciudad de Cancún el agua corriente tardó 3 días en volver a los hogares. La luz eléctrica fue sustituida por linternas y velas durante algunos días en algunos sectores. A cualquier hora del día y de la noche se podían ver grupos de trabajadores del Estado, Ejército Mexicano y miembros de la sociedad limpiando las calles, restableciendo los servicios públicos, principalmente el sustituir las decenas de torres de electricidad que quedaron dobladas por la mitad para restablecer la energía eléctrica en los sectores afectados. Aprovechando el desorden, decenas de supermercados fueron desvalijados. Los asaltantes robaron desde productos de primera necesidad hasta artículos de lujo como motos de agua, televisiones de plasma, etc. El nombre de Vilma fue retirado en la primavera de 2006 y fue sustituido por Whitney. Número 2. Huracán, Dean. Año, 2007. Categoría, 5. Fue un huracán del tipo denominado, Cabo Verde, y se movió en sentido este-oeste a través del Mar Caribe después de haber pasado sobre las Antillas Menores, donde dejó un saldo de 3 muertos, 1 en la República Dominicana, y devastaciones en México, donde dejó 14 muertos. El 20 de agosto a las 20 tiempo del centro alcanzó la categoría 5. El 17 de agosto, la Secretaría de Gobernación de México declaró en estado de emergencia a los 8 municipios de Quintana Roo, que cubren la totalidad del estado, sobre el cual se produciría el impacto del huracán de seguir los pronósticos. Además de Quintana Roo, el mismo 17 de agosto el estado de Yucatán y Campeche se declararon en alerta azul en espera del desarrollo del huracán y prever su trayectoria. Aproximadamente a las 3:30 tiempo del centro el huracán Dean tocó tierra en las inmediaciones de Mahahual, registrando vientos de hasta 280 km por hora, la mayor ciudad cercana al punto de impacto, Chetumal, permaneció sin servicio eléctrico por varias horas. El ojo pasó directamente por comunidades como Raudales y la ciudad de Bacalar. Las afectaciones en Chetumal fueron el derribo de árboles, postes eléctricos, anuncios publicitarios, bardas y techos. La bahía de Chetumal desbordó inundando las calles aledañas sin reportes de vidas perdidas.
Sin embargo, alrededor de 800 personas se quedaron sin casas. Desafortunadamente, la ayuda no llegó a tiempo tras el paso del meteoro. El huracán, debilitado a categoría 3, continuó moviéndose sobre tierra y entró al estado de Campeche, por el municipio de Opelchen, afectando severamente a todo el estado y a municipios como Calakmul, Eselchacán, Champotón, Escárcega y Carmen, estando entre las comunidades más afectadas, Sabancuy. Varias comunidades resultaron severamente afectadas. En Spew Hill decenas de casas perdieron sus techos, así como cientos de árboles caídos. La ciudad más cercana al ojo del huracán al momento de retornar al mar, Champotón, resultó severamente dañada con la crecida del río que inundó calles aledañas. En la capital del estado Campeche las afectaciones fueron la caída de postes, bardas, anuncios publicitarios y árboles, así como la destrucción total del techo de la gasolinera Novia del Mar. Protección Civil recibió varios reportes de personas desesperadas que pedían ayuda en pleno huracán, pues cientos de techos volaban por los aires por toda la ciudad. No se informó de muertos, pero sí de daños graves. Los ventanales del Centro de Convenciones Campeche Siglo XXI colapsaron por los fuertes vientos y también se produjo el cierre de un tramo del malecón de la ciudad por la crecida del mar. En municipios del norte del estado solo se reportaron daños materiales menores a los que se anticipó debido a que el huracán cambió de rumbo y azotó con fuerza el centro y sur del estado. Sin embargo, horas después del paso del huracán, gran parte del estado de Campeche ya tenía energía eléctrica. El huracán salió de nuevo al Golfo de México entre Sabancuy y Champotón, en el centro del estado de Campeche, ya debilitado a categoría 1, y continuó moviéndose de forma paralela a la costa, donde comenzó a afectar a Ciudad del Carmen, donde se reportaron daños graves y la inundación del 60% de la ciudad. Campeche y sus 11 municipios fueron decretados zona de desastre. Si bien al salir a las cálidas aguas de la bahía de Campeche el huracán tomó nuevas fuerzas y ya convertido en categoría 2 tocó tierra en la playa de Tecolutla, al norte del estado de Veracruz, la tarde del 22 de agosto a las 13. Tras su penetración en este último, continuó su desplazamiento al oeste, propiciando una gran zona de inestabilidad y lluvia en los estados de Puebla, Hidalgo, Michoacán, México y Jalisco, para posteriormente internarse en el Océano Pacífico y afectar finalmente a Baja California Sur con fuerza de tormenta tropical hasta su disipación. Número 1. Huracán Gilberto. Año 1988. Categoría 5. El huracán Gilberto fue uno de los ciclones tropicales más intensos, devastadores y mortíferos registrados en el Océano Atlántico durante el siglo XX por la Organización Meteorológica Mundial, OMM. En septiembre de 1988, Gilberto asoló el Caribe y el Golfo de México por cerca de 9 días. En México se le conoce como el huracán del siglo XXI y en Cuba como el huracán asesino. Gilberto fue el huracán más intenso jamás observado en la cuenca del Atlántico, hasta que el huracán Vilma lo superó en 2005. También es uno de los ciclones tropicales con mayor extensión de la historia. En un punto alcanzó a tener un área de 1.250 kilómetros. Gilberto continúa siendo el huracán más intenso que ha tocado tierra en México. Gilberto provocó en total 318 muertes, 202 en México, 45 en Jamaica, 30 en Haití, 12 en Guatemala, 5 en Venezuela y la República Dominicana, 3 en Estados Unidos y 2 en Costa Rica y Nicaragua. No se tiene una cifra exacta del daño total causado por Gilberto, pero se estima que el total para todos los territorios afectados sería de $5.000 millones. A las 8 horas del 14 de septiembre de 1988, Gilberto tocó tierra en Cozumel, Quintana Roo, con vientos sostenidos de 287 km por hora, ráfagas de 340 km por hora y una presión de 900 mb, que lo convierte en el huracán más intenso en tocar tierra en México. Una hora después, con la misma fuerza, hizo su contacto oficial con la península de Yucatán al norte de Playa del Carmen, Quintana Roo. A las 12 horas se adentró al estado de Yucatán, por Xcán, comisaría de Chemax, con vientos sostenidos de 270 km por hora y rachas de 320 km por hora. Gilberto fue capaz de sostener la categoría 5 de la escala de huracanes de Saffir-Simpson durante 85 km tierra adentro. A las 15:30 horas avanzaba sobre la zona de Tizimín, Yucatán, debilitado a la categoría 4,
con vientos sostenidos de 240 km por hora, rachas de 290 km por hora y una presión de 925 MB. A las 19 horas abandonaba la península de Yucatán, por Telchac Puerto con vientos sostenidos de 185 km por hora, ráfagas 220 km por hora y una presión de 944 MB. La intensidad máxima del ciclón en Mérida fue con vientos sostenidos de 152 km por hora y ráfagas máximas de 188 km por hora, a las 21 horas del mismo día, mientras avanzaba sobre el Golfo de México. En la península de Yucatán 35.000 personas se quedaron sin hogar y 83 barcos se hundieron. Más de 60.000 viviendas fueron destruidas, y los daños se estiman entre 1 y 2 millones de dólares. En la región de Cancún, Gilberto produjo olas de 7 metros de alto, llevándose el 60% de las playas de la ciudad. La marejada de la tormenta penetró hasta 5 kilómetros tierra adentro. Una pérdida adicional de 87 millones de pesos, se debe a un descenso en el turismo en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1988. El gobernador de Quintana Roo, Miguel Borge, informó que los daños en Cancún se estimaron en más de 1.3 millones de pesos mexicanos. Más de 5.000 turistas estadounidenses fueron evacuados de Cancún. Los restos de la defoliación causada en la selva impulsaron grandes incendios en la primavera de 1989, quemando 1.200 kilómetros cuadrados. En el estado de Yucatán, 6 personas perdieron la vida y 2 resultaron heridas. Varios monos y un león escaparon del Parque Zoológico La Reina de Tizimín, debido a que las fuertes rachas de viento de Gilberto derribaron sus jaulas. La comunidad de la colonia Yucatán, en el municipio de Tizimín, fue considerada por la prensa yucateca como la población más devastada por el paso del ciclón en la región, pues destruyó el 90% de las viviendas y edificios, colapsó en su totalidad las instalaciones de su industria maderera y miles de hectáreas de cultivo. El 60% del litoral yucateco resultó gravemente dañado, debido a que el mar se unió con la ciénega en grandes extensiones. Las instalaciones de la industria salinera de Las Coloradas quedaron inservibles. El huracán derribó 1.687 postes propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, incluidos 360 en Mérida y 100 en Progreso. 10.000 líneas de electricidad resultaron dañadas. Las precipitaciones alcanzaron un máximo de 350 milímetros en Progreso. Gilberto azotó la tercera ciudad más grande de México, Monterrey, con vientos muy fuertes, lluvias torrenciales y extensas inundaciones. 150 personas perdieron la vida en 5 autobuses mientras cruzaban el río Santa Catarina, 6 policías murieron al intentar rescatar a los pasajeros varados en los mismos. Los residentes de Monterrey se quedaron sin electricidad y agua potable, y la mayoría de las líneas telefónicas se perdieron. En Saltillo, 5 personas murieron en accidentes de tráfico causados por las fuertes lluvias, y casi 1.000 se quedaron sin hogar. Las precipitaciones en el noreste de México alcanzaron un máximo de más de 250 milímetros en áreas localizadas al interior de Tamaulipas. En Coahuila, las precipitaciones de Gilberto causaron la muerte de 5 personas que fueron arrastrados por las aguas crecientes. Entre ellos estaban un paramédico y una mujer embarazada que murió cuando una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana cayó en un inundado arroyo cerca de Los Chorros después de que un puente se derrumbó. Gilbert descargó lluvias torrenciales y generó algunos tornados. Amigos, espero haya sido de su agrado este video. Si vives en alguna de las zonas afectadas por estos huracanes, déjanos tus comentarios, ¿cuáles han sido tus experiencias?